Muchas teorías. Tantas hipótesis. Demasiadas menciones. Y distintas conclusiones. Se han llevado a cabo a lo largo de estas inolvidables llegadas o aproximaciones. La segunda llegada de Golb. Mencionada por Glob y el hombre mágico en el capítulo, Olvidaste tus flotadores. Y la segunda era del terror. Mencionada por Matthew, en el capítulo La montaña. Las cuales guardan algo de similitud. Así que quizás este vídeo sea tomado de 2 por 1. Ya que a lo largo de esta cita se harán menciones de ambas llegadas o aproximaciones. Incluyendo a otros personajes. Y por suerte, hoy me acompañará mi compañero, Santiago Jiménez, también conocido como el Titán, Esmega 11. Para presentarles teorías muy buenas, basándonos con argumentos sólidos, de ambas llegadas que llegamos a una conclusión de que son las mismas, así que acompáñanos en esta nueva aventura. Recuerden, su excelente canal lo encontrarán en la descripción. Gracias por la invitación, amigo FinHDA. En este video se hablará de teorías y suposiciones sobre el gran titán rojo Golb, y su segunda llegada, al igual que de la segunda era de terror que mencionó el antes mencionado Matthew. ¿Acaso estarán relacionados estos dos grandes sucesos? Acá les hablaremos sobre estos interesantes temas. Espero que gusten y disfruten de este video, fieles observadores. Sin más, comencemos. Teoría de Golb. Lo que están a punto de escuchar podría considerarse algo muy loco o algo que es muy improbable que ocurra, pero si nos ponemos a analizar todo puede tener mucho sentido. Recuerden que esto solo es una teoría. Esta podría ser tanto cierto como falso, solo hasta que el staff nos muestre la verdad. Esta teoría tratará sobre que todo es un plan de Golb. La segunda era del terror será la ejecución del plan del titán rojo, que no solo afectaría a la Tierra, sino a todas las dimensiones. Sin nada más que decir, comencemos con esto. Esta teoría comienza antes de todo, antes que el universo y el tiempo mismo existiera, en medio de la nada existían monstruos con grandes poderes. Dos de ellos ya han sido vistos: el Rey Lich, una bestia ancestral que su único objetivo es extinguir la vida, no importando que su misma existencia sea destruida, y Orgalorg, el conquistador de mundos, un tirano que busca gobernar el universo y conseguir más poder. No se conoce más de estos seres hasta ahora, pero qué tal que ya hayamos visto el creador de estos seres, y que él los haya creado para que creen eventos futuros que le permitiría crear un gran caos. Este ser creador de monstruos podría ser nada más que Golb el titán rojo. Él pudo crear seres como Orgalorg y el Lich. Estos solo serían peones que causarían desastres y que serían corregidos, pero con consecuencias que serían parte del plan del titán. Asimismo pudo enviar a más de sus bestias por todo el multiverso u otros lugares del universo. Para explicarme mejor les mencionaré algunos de los sucesos en los que el Lich y Orgalorg estuvieron involucrados, el cual sus consecuencias se unirían en algún momento si estos con las acciones que hemos visto que Golb ha realizado en el pasado. Comencemos desde lo más antiguo del mundo. El cometa Lich extinguió toda la vida que habitaba la Tierra en ese momento. El Lich supo que su poder como monstruo no lograría extinguir toda la vida, ya que habría seres elementales que lo derrotarían. Entonces, usando el poder del cometa, lograría realizar su cometido, acabando con todos en un solo movimiento. Al combinarse con el cometa, esto atrajo la atención de Evergreen, lo cual lo llevó a crear la corona de hielo. Este poderoso artefacto futuramente se volvería algo tan poderoso que afectaría al mundo, tanto para su salvación como su destrucción, causando eventos como la salvación del mundo por la amenaza de una bomba nuclear, o crear en un futuro muy lejano a una criatura descontrolada que traería una gran destrucción. El nacimiento del Lich trajo un gran cambio, creando un nuevo mundo donde nuevos seres nacerían y estas futuras mentes se relacionarían con una gran pieza que causaría la gran catástrofe. Esta pieza resulta ser Fin-Meterns. Tanto en la línea normal como la alterna Fin ha sido relacionado con las consecuencias del Lich. En ambos héroes han creado consecuencias que le haría más fácil el plan de Golb. Pero antes de continuar con las consecuencias relacionadas, hablemos del que comenzó todo y en que se relaciona con este gran plan.
Como vimos en el flashback de Olvidaste tus flotadores, Golp secuestró a Margules. La razón es desconocida, pero este pudo secuestrarla ya al ser un ser que lo ve todo. Supo de los grandes poderes del hombre mágico, así que al quitarle lo que más amaba, este enloquecería y traería consecuencias futuras. Lo enviarían a la Tierra donde después de 200 años lo ejecutarían, pero este se resistiría logrando que el rey de Marte falleciera definitivamente por un error. El Cuarteto G sería el nuevo líder Marte, pero este no duraría mucho, ya que al realizar su sacrificio contra el falso cometa, este no podría gobernar más. Golp logra eliminar a dos grandes amenazas con una sola acción usando a un solo peón. Pero este al cumplir su misión debía pasar su responsabilidad del gran caos a otros usuarios. Es ahí donde entra Betty. Las acciones del Lich en el pasado hicieron que Simón obtuviera la corona logrando que viviera tanto tiempo, así podría traer a Betty y esta buscar una forma de salvarlo. Esta se encontraría con el hombre mágico y el nacimiento de la mujer mágica sería inevitable. Su locura no la haría pensar bien sus acciones y al intentar salvar a su amador, liberaría a la criatura más peligrosa. La cosa helada, la cual no tendría control y sería una de las grandes amenazas que vendrían en la segunda era del terror. Continuando con Finn, este logró ser una gran ayuda para el Lich, desde llevar incontinentemente al caracol para que ese se liberara de la prisión de Ámbar, hasta darle la llave para llegar a donde Prismo. El Lich al desear que la vida misma se extinguirá, creó los sucesos que crearían el presente alternos, estos crearían al Finn helado y a su vez al Lich alterno. Al seguir al Lich, lograron conocer a Prismo y dejar al Lich en un estado de internación. Estos sucesos les permitirían llegar a la Ciudadela, y así liberar al padre de Finn y los criminales espaciales, los cuales aún están sueltos y podrían ser un peligro para el universo. El padre de Finn escaparía y Finn perdería su brazo, dejando la flor que futuramente se volvería la prótesis de Pasto con su espina. Aquí es donde comienzan a relacionarse todas las consecuencias. Cuando el Cuarteto G derrota a Orgalorg, estos lo dejan en un estado de invernación al volver un pingüino, pensado que ya causaría problemas se olvidan de esa amenaza. Muchos siglos después gracias a las acciones del Lich, el Cuarteto G se sacrifica para desviar la nave de Martin Mertens. Orgalorg tenía su oportunidad de dominar todo ahora que su enemigo más poderoso no existía más, pero gracias a las acciones del Lich, Martin logra rescatar a su hijo de una muerte segura y activar el brazo de Pasto. Futuramente Finn usaría este brazo de Pasto para cortar una extremidad del Lich alterno y este se expandiera por todo el multiverso, donde una gran cantidad de Lichs podrían crearse y causar más destrucción en la segunda era del terror. Golp pudo ser el que impedía que Prismo interviniera en el mundo alterno en el episodio crossover, ya que necesitaba que Finn hiciera esa acción para que su plan continuara. Prismo no consideraría a Golp como aliado ni enemigo, tan solo un ser superior que respeta o teme. En el plan de Golp pudo estar involucrado la muerte de Prismo, pero este fue bastante astuto que pudo volver. Pero Golp no le temería, ya que Prismo no puede contrarrestar las acciones que el titán realice, como se vio en el flashback del episodio Olvidaste tus flotadores, pero los reyes de Marte los tenía vigilados al tener tecnología que podían hacerle frente, como se vio con el clon de Margules y su transformación en Vapomet, el cual podría evitar la segunda llegada de Golp. Cuando todas las amenazas estén formadas, Golp volvería para realizar la segunda era del terror junto a sus creaciones, cuando ningún ser superior aliado pudiera defender el universo. Después de la gran era del terror, Golp se retiraría y es ahí donde Matthew se hubiera dividido y reprobado la Tierra en destrucción. Espero que hayan entendido esta teoría observadores. Sé que fue algo confusa, pero en sí lo que trata es que toda esta era del terror sería un plan de Golp que duró siglos en completarse, relacionado cada evento que sus secuaces cometieron en toda la historia. Continúa, mi compañero Finn para terminar de explicar la teoría. Bueno, lo que más o menos dio a entender Smega, es que estos eventos del pasado guardan relación con el plan a futuro del titán rojo, Golp, el cual estaría relacionado con la segunda llegada de Golp o la segunda llegada del terror desde mi punto de vista. Ya que Matthew hizo una mención muy similar en el capítulo La montaña. La segunda era del terror. Así que continuemos. Ens y Golp lo tuvo todo planeado, incluso me atrevo a decir que el armo peón es para futuros planes.
Vamos a armar una tabla de estrategia, y vamos a hacer como que Golb es el estratega y este tenga a sus peones, el Lich, Orgalord, el fallecido Matthew, entre otros sucesos y personajes que pueden llegar a ser un caos. Y este haya tenido todo un plan armado, ya que al ser encerrado en esa zona dimensional o al estar por alguna extraña razón, no puede tener mucha libertad de sus irreconocibles y de seguro, grandes poderes. Para que en algún futuro surja en su segunda llegada y pueda contraatacar con sus peones. O simplemente estos cubran su presencia. Y ahora tengo dos teorías. Primera teoría. El caos de 1000 años después. Últimamente ya para este último mes de temporada, se está hablando mucho de que para los capítulos Preboot, y su secuela, Reboot. Esta catástrofe de 1000 años en el futuro, se dé por iniciada. Pero yo me pregunto al ver este tipo de comentarios, ¿no creen que es muy apresurado para presentarnos esto, ya que muy probable haya una 9ª temporada? Bueno, no profundizaré más si al caso. Puede ser que Golb con la ayuda de los peones que mencioné anteriormente, y lo hizo Smega, comience la destrucción de Oro. Vista en los capítulos, Limoncito parte 2 y 1000 fábulas más. Y no es necesariamente que Golb realice su llegada, no, sino nomás termine de colocar la última pieza de su plan, para que sus peones creen el caos. Segunda teoría. La llegada de Golb. Mucho se ha hablado de esto, e incluso, llevo ya alrededor de 4 o 5 vídeos mencionándolo, tanto que ya no sé qué mismo pensar. Pero bueno, en fin. Como he dicho, puede ser que la segunda llegada de Golb mencionada alrededor de 200 años atrás, por el hombre mágico y Glob. Ya concluyó, quedando triunfantes al detenerlo y encerrarlo en un vacío dimensional. O también, como he recalcado, puede ser que esto nunca ocurrió, y con lo que me apoyo para creer esto es de la segunda era del terror que mencionó Matthew. Y Golb se esté aproximando. Y cuando lo haga, sea el fin de todo, u ocurra algo muy catastrófico que esté relacionado con el futuro de la serie. Y cuando haga su segunda llegada o la nueva y última llegada en sí. Contraataque con sus más terribles peones, el Lich, Orgalord, entre muchos más que han sido un plan de este titán rojo. Espero que nuestras teorías sean claras y concisas, ya que nos costó trabajo elaborarlas. Pero recuerden, son teorías no afirmaciones, solo el staff de Hora de Aventura tiene la última palabra. Y así aventureros, hasta aquí quedamos con el 7º video, concluyendo el especial 30.000 suscriptores. Espero se hayan divertido toda esta semana de videos, espero pronto cumplir otra meta con la ayuda y colaboración de ustedes, para realizar otro especial. Muchas gracias. Sí que fue un gran especial y le agradezco a mi compañero FinHDA, por su invitación, fue bastante entretenido hacer este video, ya que pudimos profundizarnos más sobre dos temas bastante curiosos de los cuales no habrían muchos datos, esto nos hace volar nuestra imaginación. En fin, felicidades por tus 30.000 suscriptores, a seguir creciendo en la comunidad de Hora de Aventura y en YouTube. Recuerda, mi fiel seguidor, en la descripción de este video, encontrarás los enlaces directos a mis distintas redes sociales. Te recomiendo que me sigas en mi página de Facebook, ya que cada vez somos una comunidad de aventureros más grande. Muchas gracias por seguirme en esta nueva aventura. Nos vemos en la próxima.